Bienvenidos a esta, nuestra grapa número 2 de esto que hemos denominado grapas jurídicas, en donde lo que queremos es ofrecerte una lectura específica de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana. Yo soy Jaime Luis Charris y en este programa vengo a hablarte de una figura que genera cierta incomodidad en el momento en que la analizamos a profundidad. Nos damos cuenta que es necesaria y me estoy refiriendo a la inviolabilidad parlamentaria. Basaremos nuestro análisis en la sentencia SU 047 de 1999, emitida por la Corte Constitucional Colombiana. Si ya has visto la presentación de este programa, sabrás que nuestros análisis los fundamentamos en tres pilares fundamentales: la sentencia como texto, su contexto histórico y la sentencia como herramienta pedagógica. Sin más preámbulos, vamos. El texto de la sentencia SU 047 de 1999. Nos vemos frente a un texto de 208 páginas, de las cuales 65 corresponden a la sentencia en estricto sentido. Y ojo a esto, 143 páginas son el salvamento de voto. Es decir, que el salvamento de voto duplica y un poco más el texto mismo de la sentencia. En cuanto a sus autores o ponentes, vamos a encontrar una ponencia conjunta entre Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero. Ellos ejercieron su periodo constitucional entre 1993 hasta 2001. Hay muchísimo que decir sobre estos magistrados, en especial sobre Carlos Gaviria Díaz, quien ha sido un referente para generaciones enteras de juristas, y quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo en conferencias sabemos de la sabiduría y del profesionalismo de este extraordinario magistrado. Sin embargo, si quieren ahondar más en quién fue esta figura que no solo pasó por la Corte, sino que pasó por el Congreso de la República e incluso fue candidato a la presidencia de la República, los invito a que lean el libro Carlos Gaviria, el hereje. Este libro es de la autoría de Ana Cristina Restrepo y tiene un capítulo final referido a temas estrictamente jurídicos desarrollado por el abogado Santiago Pardo. El contexto histórico de la sentencia SU 047 de 1999 es preciso detenernos en unos puntos claves para poder abordar a fondo esta temática de la inviolabilidad parlamentaria. El presidente de la República es un funcionario del más alto rango, simboliza la unidad nacional. Por ende, tiene unas reglas específicas para ser juzgado. Es decir, en el evento en que un presidente en Colombia, bajo el amparo de esta Constitución, incurre en algunas faltas o hechos o conductas que puedan ser llevadas a juicio, no se le puede llevar ante un juez promiscuo municipal. No, es una figura aforada y por ende tiene un juicio diferente. Este juicio se desarrolla en una primera fase por el Congreso de la República. Más específicamente en la Cámara de Representantes se instruye la investigación y la Cámara debe determinar si acusa ante el Senado al presidente. Por ende, su juicio tiene unas reglas que están dispuestas en la misma Constitución y en la Ley Quinta de 1992, que es la ley orgánica que regula el actuar del Congreso de la República. Con esa precisión, vamos a encontrar que el presidente Ernesto Samper, quien ejerció la presidencia entre 1994 y 1998, fue investigado por el famosísimo y conocidísimo Proceso 8000. Este proceso se desarrolló en el Congreso de la República entre 1995 a 1996. Dentro de la Cámara de Representantes existe una comisión denominada Comisión de Acusaciones, que es la que se encarga de instruir preliminarmente la investigación y determinar si se somete a la plenaria de la Cámara a votación, si se continúa o no con la investigación, es decir, si se archiva o si se acusa al presidente ante el Senado. En ese orden de ideas, en el proceso 8000 al que nos estamos refiriendo y en el que no vamos a ahondar porque no es el objeto de este canal, el objeto es estudiar unas figuras específicas del derecho a través de los fallos judiciales que profiere la Corte Constitucional en este caso. Con esa precisión encontramos que efectivamente la instrucción trajo como consecuencia que se llevara a plenaria la decisión o que se sometiera a consideración de la plenaria de la Cámara si se acusaba o no al presidente Samper. La Cámara, en votación,
determinó que se archivaba la investigación contra el presidente, es decir, que se precluyera. ¿Cómo fue la votación? 111 congresistas o 111 miembros de la Cámara votaron a favor de que se archivara el expediente y 48 votaron porque se acusara ante el Senado al presidente Samper. Por supuesto quedó absuelto, la votación fue contundente y aquí empieza el quid del asunto que vamos a analizar. Porque los congresistas que votaron a favor de la preclusión de la investigación, se les abrió una investigación en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el juez natural de los congresistas. Así lo dispone expresamente los artículos 186 y 235 de la Constitución Política. Es decir, por su dignidad de congresistas tampoco pueden ser llevados ante un juez del que juzga a los ciudadanos comunes, sino que es el más alto tribunal, en este caso la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, la que debe determinar si incurrieron en conductas delictivas o no. Sin embargo, dentro del Congreso, más bien dentro de la Cámara de Representantes, en ese momento estaba integrada por Vivian Morales. Vivian Morales es una avezada constitucionalista que posteriormente se convertiría en la primera mujer fiscal general de la nación. También fue senadora, también fue embajadora ante Francia y fue, sobre todo, esto es muy importante, fue miembro de número, colegial de número en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Universidad del Rosario, que es la más alta dignidad que puede ocupar un estudiante que estudia en esa institución universitaria. Pues Vivian Morales, como les digo, avezada constitucionalista, presentó una acción de tutela y la Corte Constitucional entró a determinar si se le estaba violando o no el debido proceso, pero sobre todo, si se le estaba violando o no la prerrogativa establecida para los congresistas en el artículo 185 de la Constitución Política, que reza que los votos y opiniones que emiten los miembros del Congreso son inviolables. Decantado plenamente el contexto histórico de la sentencia SU 047 de 1999, pasamos ahora a analizar la sentencia como herramienta pedagógica, o más bien esa sentencia como herramienta pedagógica. Aquí vamos a encontrar que la Corte Constitucional inicialmente hace un análisis extenso, minucioso, riguroso de lo que es la figura de la inviolabilidad parlamentaria, es decir, que los votos y opiniones de los miembros del Congreso son inviolables. Es una garantía para que ellos puedan expresarse libremente, hacer sus debates, tomar sus decisiones sin que tengan miedo porque después sean juzgados por ese hecho. Ojo, se hace esa salvedad, por el hecho o por el sentido de su voto. Eso no quiere decir que si tras el voto hay una conducta delictiva, esa sí debe ser investigada, pero ya nos vamos a detener en eso. Dice la Corte que el fin de la irresponsabilidad de los congresistas, es que en otros sistemas se le llama irresponsabilidad jurídica de los congresistas, retomo el hilo, el fin de la irresponsabilidad jurídica de los congresistas es que los representantes del pueblo puedan emitir de la manera más libre sus votos y opiniones, sin temor a que estos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole, con lo cual se garantiza una plena libertad e independencia en la formación de la voluntad colectiva del Parlamento. Dice la Corte también que desde la Revolución Gloriosa en Inglaterra, el tema de la inviolabilidad parlamentaria quedó consignado en el artículo 9 de la Declaración de Derechos de 1689. Y ahonda en muchas más razones para justificar que en una democracia constitucional, en donde hay separación de poderes, en donde hay un sistema de pesos y contrapesos, pues no es viable que los congresistas puedan ser perseguidos por el sentido. Sin embargo, advierte la Corte que esta inviolabilidad no es absoluta, tiene unos límites. Primero hay un límite moral, es decir, si el congresista actuó a espaldas de lo que el pueblo, cuando lo eligió, le estaba demandando, exigiendo cierta comunidad, ciertas necesidades, y el congresista pues se aparta de lo que el mandato popular le dio, el pueblo tiene la posibilidad de no volverlo a elegir o de hacer un juicio moral por vía de la prensa. Eso, aunque no esté consignado expresamente en ninguna norma, es una limitante que según la Corte existe para la inviolabilidad parlamentaria. El segundo aspecto que encontramos es que si un congresista aprobó una ley que
tiene tintes de inconstitucionalidad, cualquier ciudadano puede acudir a la acción pública de inconstitucionalidad para demandarlo. Es decir, hay un control constitucional sobre la decisión final cuando estos miembros del Congreso actúan en aprobación de leyes. Y aquí viene la parte más apasionante de esta sentencia, porque cuando la Corte Constitucional, siguiendo este hilo argumentativo, está a punto de dar el golpe final, porque todo este análisis nos conduce a que deben garantizárseles los derechos fundamentales a la entonces congresista Vivian Morales, sus derechos al debido proceso y a la inviolabilidad parlamentaria, encontramos que existe una talanquera para que la Corte llegue a esa conclusión. Y la talanquera la encuentra en su misma jurisprudencia, ya que en sentencias anteriores, específicamente en la sentencia C-222 de 1996 y la sentencia C-245 también del 96, se establece una limitante a la inviolabilidad parlamentaria. Y dice el alto tribunal, o dijo el alto tribunal en ese momento, que cuando los congresistas están ejerciendo funciones judiciales, como lo eran el juicio al expresidente Samper, no les aplica este principio de inviolabilidad. ¿Por qué? Porque se les debe exigir el comportamiento que a un juez comúnmente se le exigiría. Y en esa medida deben obrar por fuera del ámbito político. La Corte Constitucional va a solucionar esto de tres formas. Primero, va a corregir la sentencia o el precedente o la doctrina constitucional que traía en esas sentencias que acabo de citar, y lo va a hacer en sala plena, porque aquí está fallando en sala plena y está haciendo uso de la sentencia de unificación. Por eso esta sentencia está referenciada como SU. Segundo punto, el artículo 185 no establece ninguna distinción entre cuando el congresista actúa como legislador y cuando el congresista actúa como juez. Luego entonces no podría la Corte Constitucional, por vía de su doctrina, hacer una distinción que la misma carta no trae. Y finalmente, si se examina detenidamente cuál fue el fundamento por el que la Corte Suprema inició la investigación contra estos 111 parlamentarios, 111 representantes a la Cámara que decidieron precluir la investigación, concluye la Corte Constitucional que solo se les inició la investigación por el sentido de su voto, ya que a los otros 48 que sí votaron porque se enjuiciara al presidente Samper, no les iniciaron investigación. Concluye claramente la Corte que aquí lo que se estaba persiguiendo era el sentido del voto. Por ende, su decisión final fue tutelar los derechos fundamentales de la excongresista Vivian Morales, quien después se convertiría en fiscal general de la Nación. Y en consecuencia, la Corte Suprema no pudo continuar con la investigación que contra ella se siguió. Hasta aquí nuestra grapa número 2. Espero que te haya gustado este contenido y los invitamos al cierre de esta temporada que finalizará con la grapa número 3, en donde analizaremos, por supuesto, otras sentencias de la Corte Constitucional bajo estos mismos elementos. Muchas gracias.